Hola, queridos amigos, bienvenidos a la aventura del saber. Hoy, hablaremos de los santos, un viaje a través de la historia y la santificación y legado en las culturas. Nombraremos algunos santos de nuestro querido mundo hispano y Brasil. Empezamos con un hermoso cuento. Hola amigos, hoy quiero compartirles una historia extraordinaria que seguramente tocará sus corazones. Es la historia de Santa Teresa de Calcuta, una mujer que cambió el mundo con pequeños actos de amor. En una fría mañana de 1910, en Skopje, Macedonia, nació una pequeña niña llamada Agnes Gonsha-Boyakshiu. Nadie imaginaba que esta niña se convertiría en uno de los símbolos más grandes del amor y la compasión en el mundo moderno. Agnes creció en una familia católica donde aprendió desde muy pequeña el valor del servicio a los demás. A los 12 años, sintió por primera vez el llamado de Dios. Era como una suave voz en su corazón que le susurraba que su destino era ayudar a los más necesitados. A los 18 años, tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Dejó su hogar, su familia y todo lo que conocía para unirse a las Hermanas de Loreto en Irlanda. Fue allí donde recibió el nombre de Teresa, en honor a Santa Teresa de Lisieux. Pero la verdadera aventura comenzó cuando llegó a Calcuta, India. Al principio era profesora en un colegio para niñas de familias acomodadas. Sin embargo, su corazón se estremecía cada vez que miraba por la ventana y veía la pobreza extrema en las calles. Un día, durante un viaje en tren, Teresa tuvo lo que ella llamó la llamada dentro de la llamada. Sintió que Dios le pedía abandonar la comodidad del convento para servir a los más pobres entre los pobres. Con solo una sari blanca con bordes azules y su inquebrantable fe, se aventuró en las calles de Calcuta. Comenzó recogiendo a personas moribundas de las calles, llevándolas a un lugar digno donde pudieran pasar sus últimos momentos con amor y respeto. No tenía recursos, ni contactos, ni influencias. Solo tenía su amor y su convicción de que cada ser humano merece ser tratado con dignidad. Poco a poco, otras personas se unieron a su misión. Lo que comenzó como el acto solitario de una monja se convirtió en las misioneras de la caridad, una orden que hoy tiene miles de miembros en todo el mundo. Teresa, que más tarde sería conocida como Madre Teresa, no buscaba reconocimientos. Sin embargo, el mundo no pudo ignorar su labor. En 1979, recibió el Premio Nobel de la Paz, pero para ella, el verdadero premio era ver la sonrisa en el rostro de aquellos a quienes ayudaba. ¿Saben qué era lo más extraordinario de la Madre Teresa? No realizaba grandes milagros espectaculares. Su grandeza estaba en hacer pequeñas cosas con un amor extraordinario. Solía decir, no todos podemos hacer grandes cosas, pero podemos hacer pequeñas cosas con gran amor. Cuando lavaba las heridas de un leproso, lo hacía como si estuviera atendiendo al mismo Cristo. Cuando alimentaba a un niño hambriento, lo hacía con la ternura de una madre. Cuando consolaba a un moribundo, lo hacía con la dignidad que merece todo ser humano. La Madre Teresa nos enseñó que la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. Nos mostró que cada uno de nosotros puede ser un instrumento de amor y esperanza en el mundo. Falleció el 5 de septiembre de 1997, dejando un legado que continúa inspirando a millones de personas. Fue canonizada como Santa Teresa de Calcuta en 2016, pero mucho antes de eso, el mundo ya la reconocía como una santa viviente. Su historia nos recuerda que un solo acto de amor puede desencadenar una revolución de bondad. Nos enseña que no necesitamos ser ricos, famosos o poderosos para hacer la diferencia. Solo necesitamos tener un corazón dispuesto a amar y servir. Amigos, esta historia no es solo sobre una santa, es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer del mundo un lugar mejor. Como decía la Madre Teresa,
Si no puedes alimentar a 100 personas, alimenta a una. Les invito a reflexionar. ¿Qué pequeño acto de amor podemos realizar hoy? ¿Cómo podemos ser luz en la vida de alguien más? Si esta historia te ha inspirado, no olvides compartirla con otros. Recuerda, el amor es la fuerza más poderosa del universo, y todos tenemos la capacidad de compartirlo. Si quieres colaborar para hacernos crecer y mejorar, te dejamos el enlace en la descripción. Seguimos. Los santos. Un viaje a través de la historia y la santificación en las culturas. La figura del santo, esa persona venerada por su profunda piedad o su excepcional cercanía a lo divino, ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad, trascendiendo fronteras culturales y religiosas. Aunque el concepto pueda variar drásticamente de una creencia a otra, la idea subyacente de reconocer y honrar a individuos que encarnan lo más elevado de la experiencia espiritual es universal. Los orígenes de la santificación cristiana. Cuando hablamos de santos en el sentido más conocido, a menudo pensamos en la Iglesia Católica. Sin embargo, la noción de santidad en el cristianismo no nació de un proceso formal y estructurado, sino de la experiencia vivida y el sacrificio. En los primeros siglos del cristianismo, los primeros en ser reconocidos como santos fueron los mártires. Aquellos que morían por su fe en tiempos de persecución eran vistos como ejemplos supremos de devoción, cuya sangre sellaba su compromiso con Cristo. La veneración hacia ellos era espontánea y local. Sus tumbas se convertían en lugares de peregrinación y sus reliquias, sus restos o posesiones, eran consideradas sagradas y se les atribuía poder de intercesión ante Dios. Con el tiempo, el concepto de santidad se expandió para incluir a los confesores, personas que, aunque no morían por su fe, sufrían grandes tribulaciones o llevaban una vida de virtud heroica. La reputación de santidad de estas personas se extendía de boca en boca, y las comunidades locales solían iniciar su veneración. La centralización del proceso. De lo local a la canonización papal. A medida que el cristianismo crecía y se organizaba, la necesidad de un control sobre quién podía ser venerado se hizo evidente. Imaginen un tiempo donde cada comunidad podía decidir por sí misma a quién llamar santo. Esto podría generar una gran diversidad y quizás algunas veneraciones cuestionables. Así, el proceso de declaración de santidad, que inicialmente era un asunto local y episcopal, comenzó a centralizarse. Un punto de inflexión clave llegó en el siglo X. Se considera que el Papa Juan XV llevó a cabo la primera canonización papal en el año 993 d.C., declarando santo a San Ulrico de Augsburgo. Este acto sentó un precedente crucial. La autoridad del Papa se extendía ahora a la confirmación de la santidad. 2 siglos después, en el siglo XII, el Papa Alejandro III dio un paso más decisivo, reservando la canonización exclusivamente para la sede apostólica. Esto significó que solo el Papa tenía la autoridad final para declarar a alguien santo para toda la Iglesia, garantizando así un control riguroso y una uniformidad en el culto. Con el tiempo, el proceso se formalizó aún más. En el siglo XIII, se establecieron los primeros procedimientos para investigar la vida, las virtudes heroicas y los milagros atribuidos a los candidatos. Estos milagros, especialmente aquellos que ocurrían después de la muerte del candidato y se atribuían a su intercesión, se convirtieron en una pieza fundamental para la canonización. Hoy en día, la Congregación para las Causas de los Santos, establecida formalmente en 1588, es el organismo vaticano encargado de supervisar todo este proceso. El camino hacia la santidad católica es largo y meticuloso, generalmente implicando 2 etapas principales: la beatificación y la canonización. La beatificación permite la veneración pública del beato en una región o diócesis específica y suele requerir un milagro. La canonización, la declaración definitiva de santidad universal para toda la Iglesia,
requiere un segundo milagro posterior a la beatificación, más allá de Roma. La santidad en otras tradiciones. La santificación, sin embargo, no es un concepto exclusivo de la Iglesia Católica. Diversas religiones han desarrollado sus propias formas de reconocer y honrar a individuos que han alcanzado un estado elevado de conciencia espiritual o que sirven como ejemplos luminosos de fe. En la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, también se venera a los santos, incluyendo mártires, ascetas, profetas y aquellos conocidos como locos por Cristo. A diferencia del proceso católico, la glorificación, su equivalente a la canonización, es más descentralizada, a menudo emergiendo del consenso del clero y los fieles, y del reconocimiento de milagros o la incorruptibilidad de las reliquias. No hay un proceso tan formalizado como el del Vaticano, pero la veneración es igual de profunda. El protestantismo, en cambio, diverge significativamente. Las denominaciones protestantes generalmente no tienen un concepto de santos como intercesores a quienes se les reza. Enfatizan la santidad de todos los creyentes a través de la gracia divina. Aunque no veneran santos, sí reconocen a figuras históricas de gran fe y piedad, como Martín Lutero o Juan Calvino, como modelos a seguir, pero no como intermediarios ante Dios. Viajando hacia el este, en el hinduismo, el concepto de santos, o hombres, mujeres santos, conocidos como Mahatma, Sadhu, Rishi, Guru o Swami, es fundamental. No hay un proceso formal de santificación. La santidad es reconocida por la comunidad debido a su sabiduría, ascetismo extremo, devoción a una deidad particular o la realización del moksha, liberación espiritual. Son vistos como guías espirituales y sus ashrams o templos se convierten en lugares de gran importancia. El budismo presenta el concepto de arhats en el budismo Theravada y bodhisattvas en el budismo Mahayana. Los arhats son aquellos que han alcanzado el nirvana y se han liberado del ciclo de renacimientos, siendo venerados como ejemplos de logro espiritual. Los bodhisattvas, por su parte, son seres que, habiendo alcanzado la iluminación, eligen posponer su propio nirvana para ayudar a otros a alcanzarlo, siendo venerados por su inmensa compasión. Aquí, el reconocimiento no viene de un proceso formal, sino de la manifestación de sus cualidades iluminadas y su impacto en la comunidad. Finalmente, en el judaísmo, no existe un concepto de santos como intercesores. Sin embargo, figuras bíblicas y rabínicas de gran piedad, sabiduría y justicia, como los patriarcas, Moisés, los profetas o grandes rabinos, son profundamente veneradas y consideradas modelos de vida y estudio de la Torá. Las tumbas de algunos de estos sabios son lugares de peregrinación y oración, aunque no se les atribuye la misma capacidad de intercesión que a los santos católicos. En resumen, la historia de los santos es un testimonio de la búsqueda humana de lo trascendente. Desde los mártires cristianos de la antigüedad hasta los sabios de Oriente, la figura del santo, en sus múltiples manifestaciones, sirve como un faro de inspiración, un modelo a seguir y, en muchas tradiciones, un puente entre lo terrenal y lo divino, demostrando que la santidad es un concepto universal que resuena profundamente en el corazón de la experiencia religiosa. Los santos y su trascendencia cultural y folclórica. La influencia de los santos va mucho más allá de las doctrinas religiosas, permeando profundamente en la cultura y el folclore de las sociedades que los veneran. Su presencia se manifiesta en tradiciones arraigadas, celebraciones vibrantes, expresiones artísticas e incluso en la vida cotidiana. Cada una de las religiones que hemos explorado, a su manera, ve cómo sus figuras veneradas trascienden el ámbito puramente espiritual para convertirse en pilares de la identidad cultural. En el cristianismo, catolicismo y ortodoxia, en el catolicismo y la ortodoxia, la influencia cultural de los santos es innegable y ubicua.
Sus nombres bautizan pueblos, ciudades, calles e incluso países. Las fiestas patronales en honor a los santos son eventos centrales en el calendario de muchas comunidades, con procesiones, misas especiales, ferias, música y bailes que fusionan lo sagrado con lo profano. Piensa en las fallas de Valencia con San José, la Semana Santa en España con sus imágenes de santos, o las celebraciones de San Fermín en Pamplona. Estas festividades no solo son actos de fe, sino también de cohesión social y expresión cultural. El arte sacro está repleto de representaciones de santos, pinturas, esculturas, vidrieras y mosaicos que adornan iglesias y museos, narrando sus vidas y milagros. Son figuras recurrentes en la literatura y el teatro popular. Además, los santos son considerados intercesores para problemas cotidianos, lo que da lugar a oraciones y promesas específicas. Por ejemplo, San Antonio es invocado para encontrar objetos perdidos, Santa Bárbara para protegerse de tormentas, o San Expedito para causas urgentes. Esta relación personal y funcional con el santo es una manifestación clara de su arraigo folclórico. Las reliquias de los santos también son objeto de peregrinaciones, atrayendo a multitudes y generando un importante movimiento turístico y económico alrededor de los santuarios. En el protestantismo. Aunque el protestantismo no venera santos en el mismo sentido, su legado cultural se manifiesta de otra forma. Las figuras históricas de la Reforma, como Martín Lutero o Juan Calvino, son considerados héroes culturales y fundadores espirituales. Sus escritos y acciones no solo moldearon la teología, sino también la literatura, la música y la ética de trabajo de las naciones protestantes. Aunque no hay fiestas patronales, la memoria de estos líderes se conmemora en aniversarios importantes, a menudo con actos académicos y culturales que celebran su impacto duradero. La influencia de figuras como John Wesley se refleja en el desarrollo de movimientos sociales y éticos. Si te gusta, dale like y suscríbete. En el hinduismo. En el hinduismo, los hombres y mujeres santos, mahatmas, sadhu, rishis, gurus, son pilares del folclore y la vida cotidiana. Su presencia es vital para la tradición oral, con historias y anécdotas sobre su sabiduría y poderes espirituales que se transmiten de generación en generación. Los ashrams y templos fundados en su honor son centros de peregrinación y aprendizaje, atrayendo a devotos de todas partes. Las festividades hindúes a menudo giran en torno a la vida o los logros de estos santos. Sus enseñanzas se recitan en cantos devocionales, bhajans y kirtans, y se plasman en textos sagrados que forman parte del canon cultural. La vestimenta de los sadhus, su modo de vida ascético y sus enseñanzas de yoga y meditación han influido en movimientos espirituales globales, trascendiendo las fronteras de la India y generando un inmenso interés cultural. La figura del gurú, en particular, es central en la transmisión de conocimiento espiritual y en la vida de millones de personas, siendo objeto de una veneración que se extiende a su linaje y sus enseñanzas. En el budismo, los bodhisattvas y arhats en el budismo no solo son figuras de iluminación, sino también arquetipos culturales. Sus imágenes se encuentran en innumerables estatuas, murales y templos, que son obras de arte por derecho propio y puntos de referencia cultural. Las historias de sus vidas y sus viajes hacia la iluminación son contadas en relatos populares y jataka, cuentos de vidas pasadas de Buda y bodhisattvas, que enseñan lecciones morales y espirituales. Festivales como el Vesak, que celebra el nacimiento, iluminación y paranirvana de Buda, o las celebraciones en torno a la reencarnación de los lamas, como el Dalai Lama, considerado una encarnación de Avalokiteshvara, un bodhisattva, son eventos de gran significado cultural. La figura de Buda y los bodhisattvas han inspirado prácticas de meditación, filosofías de vida y formas de arte que han influido en países de Asia y, más recientemente, en Occidente. Sus principios de compasión y sabiduría
se han integrado en el folclore y la ética de muchas sociedades budistas. En el judaísmo, aunque el judaísmo no venera santos en el sentido intercesor, sus grandes figuras bíblicas y rabínicas son pilares del patrimonio cultural y la memoria colectiva. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas y rabinos de renombre como Maimónides, son figuras cuyas vidas y enseñanzas se relatan y estudian constantemente. Sus historias son la base de la literatura rabínica, la poesía litúrgica, piyutim, y la interpretación de la Torá, formando el tejido mismo de la identidad judía. Las tumbas de algunos de estos rabinos se han convertido en lugares de peregrinación, especialmente en Israel y el norte de África, donde los visitantes oran y piden bendiciones, aunque sin la creencia en una intercesión directa como en el catolicismo. La figura del tzadik, justo, en el hasidismo, por ejemplo, es un líder espiritual venerado que sirve como modelo de devoción y sabiduría, y sus enseñanzas son centrales en la vida de sus seguidores, influyendo en su música, sus narrativas y sus costumbres. Como puedes ver, la presencia de estas figuras veneradas en la cultura y el folclore es un testimonio de su profundo impacto. No son solo figuras religiosas, sino también símbolos nacionales, fuentes de inspiración artística, motivos de celebración comunitaria y depositarios de la memoria colectiva. Esta intrincada relación entre la fe y la cultura es lo que les permite trascender el tiempo y continuar influyendo en la vida de millones de personas. Los santos y su profundo legado en el mundo hispano y Brasil. Biografías país por país. La figura del santo es un pilar fundamental en la cultura, la fe y la identidad de los países hispanos y de Brasil. Sus vidas, sus milagros y su martirio no solo han inspirado la devoción religiosa, sino que también han dado forma a tradiciones, fiestas y el propio folclore de estas naciones. A continuación, exploraremos las biografías de los santos y figuras religiosas más representativas, recorriendo cada país. México. En México, la figura central de la devoción es Nuestra Señora de Guadalupe. Aunque no es una santa en el sentido de una persona canonizada, la tradición cuenta que se apareció al indígena Juan Diego Cuauhtlatoatzin en el Cerro del Tepeyac en 1531. Su imagen, milagrosamente impresa en el ayate de Juan Diego, es el ícono religioso más venerado de México y un potente símbolo de identidad nacional. Millones de peregrinos visitan su basílica cada año, especialmente el 12 de diciembre. San Judas Tadeo, apóstol de Jesús, es extremadamente popular en México, especialmente en la Ciudad de México. Se le invoca como el patrón de las causas difíciles y desesperadas, y sus festividades el 28 de octubre atraen a multitudes que buscan su intercesión. San Felipe de Jesús, 1572-1597, es el primer santo mexicano. Este fraile franciscano fue uno de los 26 mártires crucificados en Nagasaki, Japón, en 1597. Su martirio lo convirtió en un mártir canonizado y un símbolo de la fe arraigada en México. Centroamérica. La devoción a los santos en Centroamérica se entrelaza con la historia y las costumbres de cada nación. Guatemala. El santo hermano Pedro de San José de Betancourt, 1626-1667, es el santo más venerado. Nacido en Tenerife, España, llegó a Guatemala en 1650 y dedicó su vida a los más necesitados. Fundó hospitales, escuelas y refugios. Estableció la Orden de los Betlemitas y se convirtió en el primer santo de Centroamérica, canonizado en 2002. Su festividad es el 25 de abril. El Salvador. San Óscar Romero, 1917-1980, arzobispo de San Salvador, es una figura central. Su voz profética denunció la injusticia y la violencia durante la Guerra Civil salvadoreña. Fue asesinado mientras celebraba misa en 1980, un martirio que lo convirtió en símbolo de la defensa de los derechos humanos. Fue canonizado en 2018. Su festividad es el 24 de marzo. Honduras.
Nuestra Señora de Suyapa es la patrona. Su diminuta imagen de 6.5 centímetros fue encontrada milagrosamente en 1747 por 2 labradores. Es objeto de una devoción masiva, con una basílica en Tegucigalpa que atrae a peregrinos de todo el país, especialmente el 3 de febrero. Nicaragua. La Purísima Concepción de María es la patrona. Su celebración en diciembre, conocida como la gritería, es una explosión de fe y folclore, donde miles de nicaragüenses erigen altares y cantan a la Virgen. También es muy querida la Beata Sor María Romero Meneses, 1902-1977, religiosa salesiana que dedicó su vida a los pobres en Costa Rica y fue beatificada en 2002. Costa Rica. Nuestra Señora de los Ángeles, cariñosamente llamada La Negrita, es la patrona. La pequeña imagen de piedra fue encontrada en 1635 por una joven indígena en Cartago. Se le atribuyen numerosos milagros, y cada 2 de agosto, miles de costarricenses realizan una multitudinaria romería a su basílica. Panamá. Santa María la Antigua es la patrona. Su devoción se remonta a 1513, cuando se le dedicó la primera diócesis en tierra firme de América. La imagen en la Catedral Metropolitana de Panamá es central en la fe del país, y su fiesta se celebra el 15 de agosto. El Caribe hispano. Las islas caribeñas de habla hispana también tienen sus propios santos y devociones arraigadas. Cuba. Nuestra Señora de la Caridad del Cobre es la patrona. La tradición narra que su imagen fue encontrada flotando en la bahía de Nipe en 1612 por 3 pescadores. Su santuario en el Cobre es un lugar de peregrinación y un símbolo de la cubanía. Su fiesta es el 8 de septiembre. República Dominicana. Nuestra Señora de la Altagracia es la patrona y protectora del pueblo dominicano. La devoción se remonta al siglo XVI. Se le atribuyen numerosos milagros y su basílica en Higüey es el santuario más importante del país. Su fiesta, el 21 de enero, es una de las celebraciones religiosas más grandes. Puerto Rico. Nuestra Señora de la Divina Providencia es la patrona. Su devoción fue oficializada por el Papa Pablo VI en 1969. También es muy venerado San Juan Bautista, patrón de San Juan, la capital, y su fiesta es un evento de gran celebración cultural. Guinea Ecuatorial. Al ser el único país hispano en África, su fe católica está marcada por santos universales y mártires africanos, aunque no tiene un santo nacional oficial tan arraigado como los países americanos. Sin embargo, la devoción a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción es fuerte, y muchas de sus parroquias llevan nombres de santos universales como San Francisco de Asís o Santa Teresa de Jesús. Si te gusta, dale like y suscríbete. Sudamérica. Adentrándonos en el continente sudamericano, la riqueza de la santidad y la devoción popular continúa. Colombia. San Pedro Claver, 1580-1654, nacido en España, fue un sacerdote jesuita que dedicó su vida en Cartagena de Indias a servir y evangelizar a los esclavos africanos. Es conocido como el esclavo de los esclavos. Santa Laura Montoya, 1874-1949, es la primera santa colombiana, fundadora de las Misioneras de María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena, dedicada a los pueblos indígenas. Venezuela. Nuestra Señora de Coromoto es la patrona. La tradición cuenta que la Virgen se apareció al cacique Coromoto en la selva en 1652. El beato José Gregorio Hernández, 1864-1919, médico y científico, es una figura de devoción popular inmensa, considerado un santo del pueblo, mucho antes de su beatificación en 2021, por sus numerosos milagros de curación. Ecuador. Santa Narcisa de Jesús. Martillo Morán, 1832-1869. Nacida en Nobol, llevó una vida de profunda piedad y servicio a los pobres. Fue canonizada en 2008. Santa Marianita de Jesús.
1618-1645, conocida como la Azucena de Quito. Fue una joven que se ofreció a Dios como víctima expiatoria por su ciudad. El santo hermano Miguel Febres Cordero, 1854-1910, educador de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, es otro santo ecuatoriano importante. Perú. Santa Rosa de Lima, 1586-1617, nacida como Isabel Flores de Oliva, es la primera santa de América. Llevó una vida de penitencia y servicio, y es patrona de Perú, el Nuevo Mundo y Filipinas. San Martín de Porres, 1579-1639, fraile dominico mulato, dedicó su vida a los más desfavorecidos, siendo conocido como el Santo de la Escoba, por su humildad y servicio. Bolivia. Nuestra Señora de Copacabana es la patrona. Su imagen, una talla de la Virgen, fue esculpida en 1583 por el indígena Tito Yupanqui y se venera a orillas del lago Titicaca, siendo un importante centro de peregrinación. Chile. Santa Teresa de los Andes, 1900-1920, nacida Juanita Fernández Solar, fue una joven carmelita descalza, la primera santa chilena, canonizada en 1993. El beato Alberto Hurtado Cruchaga, 1901-1952, sacerdote jesuita, es muy venerado por su trabajo social y la fundación del Hogar de Cristo. Argentina. San Héctor Valdivielso Sáez, beato Benito de Jesús, 1910-1934, nacido en Buenos Aires, fue un hermano lasallista mártir en la Revolución de Asturias en España, siendo el primer santo argentino. A nivel folclórico, figuras como la difunta Correa y el Gauchito Gil son objetos de culto popular masivo, aunque no reconocidos por la Iglesia. Uruguay. Nuestra Señora de los 33 es la patrona. Su imagen acompañó a los próceres de la independencia en 1825. El beato Jacinto Vera, 1813-1881, primer obispo de Montevideo, es de gran relevancia, beatificado en 2023. Paraguay. San Roque González de Santa Cruz, 1576-1628, sacerdote jesuita nacido en Asunción, fue un mártir en las misiones guaraníes y es el primer santo paraguayo. La Virgen de Caacupé es la patrona, y su santuario es el centro de la devoción mariana en el país, especialmente el 8 de diciembre. Brasil, país no hispano, pero de gran relevancia en la región. Aunque Brasil es un país de habla portuguesa, su contexto religioso y cultural en América del Sur hace pertinente mencionarlo. Nuestra Señora de Aparecida es la patrona de Brasil. Su imagen, una pequeña talla de la Virgen, fue encontrada por pescadores en el río Paraíba do Sul en 1717. Su santuario es uno de los destinos de peregrinación mariana más grandes del mundo, atrayendo a millones de fieles. San Antonio de Santa Ana Galbao, Fray Galbao, 1739-1822. Nacido en Guaratinguetá, fue un fraile franciscano y el primer santo nacido en Brasil, canonizado en 2007. Es conocido por sus píldoras de Fray Galbao, pequeños papeles con frases bíblicas que, según la creencia, tienen propiedades curativas. España. España, cuna de innumerables santos, ha visto sus vidas entrelazadas con la historia, el arte y el folclore de la nación. Santiago Apóstol. Uno de los 12 apóstoles de Jesús, Santiago el Mayor es el patrón de España. La tradición afirma que evangelizó la península ibérica y que sus restos descansan en Santiago de Compostela. El Camino de Santiago es una ruta de peregrinación milenaria y patrimonio de la humanidad. Su festividad es el 25 de julio. Nuestra Señora del Pilar es la patrona de la Hispanidad y de la Guardia Civil. La tradición cuenta que la Virgen María se apareció al apóstol Santiago en Zaragoza sobre un pilar. La Basílica del Pilar es uno de los santuarios marianos más importantes de España, y su fiesta, el 12 de octubre, coincide con el Día de la Hispanidad. Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, 1515-1582. Mística, escritora y reformadora de la Orden del Carmelo. Nacida en Ávila, su vida de profunda oración,
experiencias místicas y su incansable labor en la fundación de conventos la convirtieron en una de las figuras más influyentes del siglo de oro español. Es doctora de la Iglesia. San Isidro Labrador, 1082-1130. Patrón de Madrid y de los agricultores. Fue un humilde labrador al que se le atribuyen milagros relacionados con el agua y la agricultura. Sus fiestas en Madrid el 15 de mayo son un evento cultural importante. San Jorge, siglo III y IV. Aunque no es de origen español, San Jorge es el patrón de varias comunidades autónomas españolas como Aragón y Cataluña. Su leyenda de haber matado a un dragón es un símbolo de la victoria del bien sobre el mal. Su fiesta, el 23 de abril, se celebra con gran entusiasmo cultural. La Inmaculada Concepción. Es la patrona de España y del Cuerpo de Infantería de Marina. La creencia en la concepción sin pecado original de María tiene una profunda raigambre en España, que defendió este dogma siglos antes de su proclamación oficial en 1854. Su fiesta es el 8 de diciembre. San Juan de la Cruz, 1542-1591. Místico y poeta, correformador del Carmelo junto a Santa Teresa de Jesús. Sus obras poéticas, como Cántico Espiritual y Noche Oscura del Alma, son cumbres de la literatura mística universal. San Francisco Javier, 1506-1552. Nacido en Navarra, fue uno de los fundadores de la Compañía de Jesús y un incansable misionero que evangelizó Asia. Es el patrón de las misiones y de Navarra. San Fermín, siglo III, patrón de Pamplona. Su figura es mundialmente famosa por las fiestas de San Fermín en Pamplona, que cada mes de julio atraen a miles de personas para los encierros y celebraciones populares. San Vicente Ferrer, 1350-1419. Sacerdote dominico nacido en Valencia, fue uno de los predicadores más importantes de su época. Se le atribuyen numerosos milagros y es muy venerado en la comunidad valenciana. Virgen de Covadonga, la Santina, patrona de Asturias. Su santuario en una cueva en los picos de Europa es un lugar emblemático, asociado al inicio de la Reconquista y símbolo de la identidad asturiana. Virgen de la Candelaria, patrona de las Islas Canarias. Su imagen se venera en la Basílica de Candelaria en Tenerife. Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña. Su santuario en la montaña de Montserrat es un centro espiritual y cultural de gran relevancia. Virgen de Guadalupe, Extremadura, patrona de Extremadura. Su Real Monasterio de Santa María de Guadalupe es un importante centro de peregrinación y patrimonio de la humanidad. Su devoción se extendió a América. Si quieres colaborar para hacernos crecer, te dejamos el enlace en la descripción.